Hoy es un programa muy particular que tiene dos características. Una, un poco el flyer lo anticipaba, que es escuchar un registro de Alejandro Cohen. Alejandro Cohen es arquitecto, docente, crítico, investigador, pero por sobre todo un intelectual, es un intelectual. Y a mí me gusta decir que es un poeta de la arquitectura. Y se lo dije a él, que es el poeta de la arquitectura. Y cuando con Facu, que nos pusimos el otro día como a escuchar y armar, teníamos como para armar 3 programas. Tratamos de editarlo, que no se pierda, digamos, los conceptos. Tiene conceptos muy interesantes. La verdad que hay que parar la oreja porque Alejandro siempre como te despierta, te permite ver mucho más, ¿no? De lo que son está. audios que tienen una riqueza intelectual y poética, como decís vos, con conceptos muy, muy enriquecedores. Así que es muy lindo el programa que vamos a tener hoy. Soy Marcelo Fiorito, profesor adjunto de la cátedra de tesis de Alejandro Cohen, con el cual tengo un trato continuo desde ya hace casi 2 décadas. Alejandro Cohen es un gran formador, un teórico de la disciplina sin duda, pero también ha sido y es un gran entusiasta hacedor de arquitectura y de urbanismo. Para mí hay 2 cosas destacables sobre el trabajo de Alejandro y que tal vez constituyan su mayor preocupación o su motivación y muchas veces su conquista. La primera es haber acercado 2 mundos, 2 esferas, como son el mundo académico y el profesional, que en gran medida, podríamos decir, se rigen por paradigmas distintos. El académico busca siempre lo deseable, en tanto que la esfera de lo profesional se rige más por lo posible. Alejandro, yo diría, ha logrado articular, establecer vasos comunicantes entre estos 2 universos y de esta manera yo diría consigue una doble dirección de coherencia, porque en el mundo académico siempre busca instalar problemáticas reales, lo que él llama la agenda contemporánea, bajo un sentido que es el de la utopía concreta, que consiste sustancialmente en una fe inquebrantable en el proyecto como herramienta de transformación. Y asimismo, en el ámbito profesional, ha buscado siempre no resignar esa otra esfera, en parte hegemónica del mundo académico, que es lograr lo deseable. La segunda cuestión que me parece destacable de Alejandro es su capacidad de armar equipo, siempre con la convicción de la ponderación de lo colectivo entendido como lo diverso, lo heterogéneo, y que esa conformación logra constituir mejores resultados y un horizonte más próspero para afrontar, si se quiere, el desafío mayor que la universidad pública demanda, que es la idea no solo de transmitir o aplicar conocimientos establecidos, sino también tener la capacidad de construir nuevos conocimientos, nuevos saberes. Nuestro municipalismo, dicho sea de paso, ha generado una gran fragmentación de que la ciudad que tiene al lado otra ciudad y otra ciudad, sea Córdoba con las ciudades del área metropolitana, o sean las ciudades del Valle de Punilla o de donde se les ocurra, muchas veces no se dan mucha bola. O sea, cada uno hace o deshace lo que le parece. Eso es un problema. Este instituto ahora, justamente el año que viene, pero empezó este año el trabajo, estamos planeando trabajar desde la universidad con este instituto y un programa de cooperación internacional que se llama Erasmus, de la Comunidad Económica Europea o algo así, de la Unión Europea, para tratar de meterle la uña, no sé,
meter algo de criterios unificadores, en este caso sobre Sierras Chicas. Un poco tarde, pero nunca es tarde. Las ciudades son una plataforma territorial donde uno se enchufa, ¿no? Se enchufa, se consigue un terreno, pone una cosa, un negocio, una plataforma, como una motherboard. Yo ahí me enchufo y tengo o no tengo cloacas, bondi, servicios, oportunidades de cultura, consigo novia, novio, lo que fuera. Es una plataforma de oportunidades, una ciudad. Esa plataforma se resuelve por una especie de balance de tres fuerzas, en cualquier ciudad. Una es el Estado, que a veces planifica, dispone de tierras, dice acá ponemos una universidad, una plaza, algo, y eso genera una dinámica. Tiene como una política, pone, bueno, accesibilidad en primer lugar, pone un camino, entonces se llega ahí. La otra fuerza es el mercado. De hecho, aunque no suene simpático para algunos que una buena parte de las ciudades las crea el mercado, aclarando qué es el mercado. Hasta que no había ciudades, uno vivía de la caza y de la pesca, era medio nómade. Cuando aparecieron los cultivos, había que sentarse a esperar que crezcan las cosas, y después había que intercambiar. Yo te cambio las papas por las batatas, por las vacas, por esto, y apareció la plaza como el lugar del intercambio. Eso fue el mercado. O sea, no es una mala palabra el mercado. El mercado era el lugar del intercambio. Y por supuesto, el tercer vector es la sociedad civil, la comunidad organizada, como le quieran llamar. En esa interacción de esas tres fuerzas, mercado, sociedad y Estado, en ese balance uno puede deducir qué pesó más, qué pesó menos y cuál es la calidad resultante de las ciudades. No siempre los buenos están donde parecen que están. Digamos como los cuentos de Agatha Christie, esa novelista inglesa que decía algo así como que nada es lo que parece. Y vamos a tomar un ejemplo que los involucra a Carlos Paz, incluso a la COPI, la disputa por la concesión del agua. Es un ejemplo interesante donde un servicio construido por la comunidad organizada, ¿no?, a través de un servicio de agua y de otras externalidades que fabricó la existencia histórica de la COPI, brindó un servicio. Y una vez el Estado dijo, no, esto lo quiero para mí. Y claro, si el Estado fuera la suma del bien común, la Madre Teresa, estuviera todo bien, uno diría, no, claro, es lo lógico, el Estado se ocupa del bien común y de todos. Pero como dijeron unos filósofos que se llamaban, unos franceses, que se llamaban Deleuze y Guattari, usaban un término que a mí siempre me pareció gráfico. Dijeron, sí, está todo bien con el Estado, pero ojo, es el primer aparato de captura. O sea, si me hago del Estado, y más en países como el nuestro, sí, esto lo maneja el Estado, y a los 3 días, 3 años, lo que sea, se lo concesiona a un amigo o lo privatiza. O sea, el Estado no es neutro, depende de quién lo maneje. Entonces, en ese balance, que en todas las sierras chicas y particularmente en Punilla hubiera toda una proliferación de cooperativas de servicios públicos, en realidad era un valor, no un disvalor. Hablaba bien de la comunidad organizada, como decía un viejo general, que decía, bueno, está bien, se organiza la gente y dice, nosotros podemos prestar este servicio, y lo prestan. Y hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no. Por ejemplo, sanear el dique San Roque o las cloacas en Punilla, obviamente excede la prestación de una cooperativa y requiere grandes inversiones.
que las hubo, porque hubo épocas que había una visión del futuro más audaz. Aunque a los tipos que tuvieron esa visión, Casafú, Vialdemacé, los quisieron meter presos por hacer el dique y toda esta historia, ¿no? Esta palangana grandota para juntar el agua. Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece que está muy bueno que entender esa relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil o la comunidad organizada para encontrar algún balance. ¿Por qué? Porque el mercado solo se lleva puesta a la ciudad. Y mucho más esta época del mercado, que es un mercado de creciente concentración económica y que si no le limitamos la cota nos va a pavimentar todas las sierras. ¿Por qué? Y porque el mercado es un poco voraz, un poco rapaz, y mucho más en estos lugares donde nuestra tradición cultural, por lo menos la argentina, con respecto a las zonas que tienen algún recurso turístico, es sobreexplotarlas y en consecuencia degradarlas. Porque es como la gallina o el huevo de oro, la exprimo tanto que la termino arruinando, porque la sobreexploto. Entonces me parece que cuidar ese balance tiene mucho que ver con cómo se puede gestionar la ciudad. Que hay que reclamarle al Estado, a las universidades públicas, que también son pagadas por la sociedad y mantenidas por el Estado, y que se ocupen de pensar lo inmediato, el futuro, pero que, ojo, con el discurso del futuro no nos hagamos los sotas en el presente. Ese para mí es el desafío, tener un plan de infraestructuras más proyectos urbanos, territoriales, que diga, bueno, acá se puede urbanizar, acá no, todo eso, obvio, más proyectos de reequilibrio ecológico que impliquen 2 o 3 temas, no muchos. Cuidado de bosques nativos, de cuencas, acceso a los perilagos. Aquí hay una tradición larga de haber privatizado un buen cacho del perilago, inclusive de haberle bajado la cota al dique para hacer un negocio que finalmente no pasó nada, pero bueno, en una época de seca, de escasez de agua, a nuestro gobernador anterior se le había ocurrido bajar la cota para un emprendimiento que se llamó Puerto San Roque, que era humo en el sentido de que era un lance, bueno, un grupo de tipos dijeron a esas les vendemos esto, pero bueno, por suerte no pasó nada. Y el cuidado de no sobreexplotar nuestros valles. Nuestros valles, me refiero a los 3 valles, que está bien mejorar los caminos, pero ojo, mejorar los caminos no significa hacer todo tan accesible que implique extender exponencialmente la urbanización a todo el territorio. A eso le llamo sobreexplotar. Para eso, ¿qué hace falta? Y hace falta que la gente sepa de qué se trata. Esa vieja consigna, no sé, creo que de 1810, que el pueblo quiere saber de qué se trata. No hay planes de especialistas, los planes son algo que los tiene que entender cualquiera. Hay que articularlos con los gobiernos locales, y hay que inventar, así como este instituto, instancias metropolitanas, llamémosle así, de gestión del territorio, porque hay cosas que exceden la jurisdicción local. De nada vale que en Córdoba prohibamos los cementerios parque o los country y al lado todos los municipios para captar población y recursos permitan hacer lo que se había prohibido en Córdoba. Entonces por ahí anda
bueno, una palabra mágica que es la política, pero la política es lo suficientemente importante y compleja para no darla en exclusividad a los políticos, ni a los empresarios. La política es como, insisto, es como un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, o la comunidad organizada, como le llaman otros, y los sectores empresarios. Y si no hay ese equilibrio, nuestras ciudades van a empeorar. Digamos, no tenemos un contrato con el éxito del territorio, todo lo contrario. ¿Por qué? Y porque estamos en una época de una cultura empresarial, muchas veces muy cortoplacista, un poco depredadora, que quiere los máximos beneficios, y yo creo que se puede acordar, pero esta ciudad es por ejemplo, Carlos Paz, y su lago es la provisión del 60-70% del agua de la ciudad de Córdoba. Entonces su desarrollo no puede ser indiferente al sentido que tiene la cuenca del San Roque. Tengan en cuenta que ya para abastecer una ciudad como Córdoba tenemos que traer agua de los molinos, de casi 100 kilómetros. Y del más fuerte también. Claro, entonces, y algún proyecto se hablaba de que había que traer agua del Paraná, aunque yo creo que eso era una mentirita para agua, para la pampa húmeda, no para llegar a Córdoba. Entonces el manejo del territorio es un manejo complejo. Está bueno que estos institutos, como el que nombré, el IPLAM, que dirige buenos profesionales como el arquitecto Hirós, está bueno que existan, pero no son suficientes, y está bueno que la universidad se involucre y que se comprometa, y que, como decía otro tipo barbudo, que se vista de pueblo, o sea, que no se haga que no tiene nada que ver. La universidad, insisto, tiene un papel que jugar en esto a favor de las mayorías. Bueno, ¿qué decir del arquitecto Alejandro Cohen que ya no hayan dicho seguramente todos, salvo que lo he admirado particularmente desde que lo conocí, siempre desde su mirada distinta, irónica, inteligente, nos enseñó a debatir, a repreguntarnos, a mirar de otra manera la ciudad, y si alguien miró la ciudad con mucha claridad y con mucha visión desde hace tantísimo tiempo, ese fue Alejandro Cohen. Así que aquí va un saludo muy particular de mi parte, toda mi admiración, y muchas gracias por el espacio que brindaron desde la radio para este reconocimiento. Capaz ya reconociste mi voz, pero soy Mariela Marchisio. Cada época tuvo su imaginario. Siempre en la historia se soñaron ciudades ideales, ciudades de que se las podía pensar casi de cero. Históricamente la mayoría de las ciudades son una construcción precisamente histórica. No la construyeron los arquitectos, las construyeron, digo porque a veces en la facultad se dice que los arquitectos son los urbanistas, son los encargados de pensar las ciudades. Las ciudades son una construcción cultural compleja y muy conflictiva, son una superposición de culturas sobre un territorio, ¿no? Que a veces las determina una colonización, un puerto, un cruce de caminos, una actividad que se instala. En el caso de Brasilia, bueno, hay que entenderla en su contexto. Era la construcción mítica del Estado Novo,
de mirar hacia adentro, de armar, de colonizar ese interior de Brasil, muy pobre y muy explotado, y no solamente la ciudad turística, la capital era Río, la ciudad extractiva, digamos, que estaba en los bordes porque desde esos puertos se llevaban las materias primas a las metrópolis. Eso era Brasilia, desde el punto de vista conceptual. Construir otra cosa. Ahora bien, estaba teñida de ciertas cosas que se idealizaban en esa época. Recién empezaba la difusión masiva del automóvil como un elemento de progreso, y la idea de que la arquitectura, como dispongo los edificios en un territorio, me podía ordenar las funciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en esta zona se vive, en esta zona se estudia, en esta zona se trabaja, en esta zona se circula. Y se zonificó la ciudad en distintos sectores. Un poco esquemático. Cuando Alberto habla de Rossi, en realidad está hablando de un italiano que dijo en la década del 60, post-Brasilia, y defendiendo la ciudad europea de la lógica americana de la globalización y de la segregación de funciones, dijo, la ciudad es más compleja, la ciudad son los tejidos donde vive la gente, pero también son los monumentos, las iglesias, las plazas, las calles, y en esa urdiembre que superpone tejidos como acá en Carlos Paz, donde pueden pasar muchas cosas en distintos lugares, y tengo un accidente geográfico, fabricado o existente, me refiero a las estribaciones de la sierra o el lago ese que, digo yo, que inventamos para juntar agua, esa palangana, las calles, o sea, una construcción más anónima, más compleja, no dibujada por una persona, sino construida de una manera a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que las mejores ciudades es donde está la superposición de la mezcla. No importan los motivos de esa mezcla. Uno va a la Plaza de los Tres Poderes en el Zócalo, en México, y va a ver la cultura precolombina, la imposición de la cultura colonizadora y la cultura contemporánea que vino después. Y en ese mix, en ese a veces choque de culturas, se armaron nuestras ciudades mestizas. Vamos a decirlo de manera un poco enfática. Bienvenida la hibridez, la mezcla, el mestizaje. No es una época, todas las miradas puristas, segregativas, con las buenas intenciones que quieran tener, yo no les confío. Las entiendo en su contexto. Entiendo que Brasilia fuera como fuera, porque ahí todavía creían esos arquitectos, los arquitectos del Estado Novo brasilero de la década del 50, curiosamente eran comunistas, eran marxistas. Ahora, curiosamente Aldo Rossi también, porque tenía la idea de que el lugar de la construcción de civilización son las ciudades, es donde se mezcla todo y donde se fabrica la energía cultural de cada época. Simplemente me da la impresión que de una negación que hizo cierta etapa moderna de la historia, que dijo, todo lo viejo es feo, lo hacemos todo de nuevo. Esa fue una manera de verlo. Cuando yo entré a la facultad, uno veía el hospital de clínicas ahí en el barrio Clínica, y eso era feo, eso había que tirarlo abajo, es un hospital de nuevo, porque un hospital moderno,
Bueno, después nos dimos cuenta que el Hospital de Clínica era parte de la identidad del barrio Clínicas, de Alberdi, que bueno, sí, había que hacer pabellones nuevos, pero que no había que borrarlo porque la ciudad es memoria, no es solo innovación. Si la ciudad fuera, y la arquitectura, solo innovación, nos volveríamos locos, todo el tiempo todo sería nuevo y perderíamos referencia. La ciudad y nuestra disciplina es mitad memoria, mitad innovación. Porque en la memoria están nuestros recuerdos, las calles, los lugares donde nos criamos, la memoria de nuestros antepasados. Entonces, esa revalorización de la historia que se hizo con este arquitecto Rossi y con muchos otros arquitectos, que son los que fundaron todas estas teorías modernas de por qué es importante el patrimonio. O sea, preservar no una fachada, un lugar, un carácter, un barrio, una atmósfera, una vieja planta fabril, aunque ya no sea más quizá una fábrica, sea un centro cultural. Porque la ciudad se construye de ciclos largos. Ustedes piensen solamente que las casas duran 2 o 3 generaciones, o sea, 2 o 3 familias. Los barrios mucho más. Una calle a veces dura siglos, o sea, las trazas de una ciudad. Las ciudades son construcciones culturales de ciclo largo. A mí me gusta llamarlas así. Y en ese sentido, las ciudades son memoria. Y la memoria está bien, bueno, qué sé yo, Rodríguez Sá agarró y dijo, pongo el cabildo ahí en el medio del campo, ¿vieron? Bueno, eso es una caricatura. Eso es Las Vegas del subdesarrollo. O sea, fabricar un simulacro. Pero la realidad es que nosotros necesitamos todo el tiempo recordar dónde estamos. Y nuestra infancia transcurrió. Fíjense si uno lee poesía, literatura, cine. Está todo el tiempo plagado del sentido de los lugares. De esas calles de Roma o de Woody Allen en Brooklyn o de... Sí, hay un poema muy lindo de Fernando Pessoa que va caminando por la calle y siempre pasa al frente de una panadería y el olor. Y claro, puedes, digamos, describir el olor. No es solo los lugares, claro, son los olores, la interacción con la gente. Entonces, en realidad, como las ciudades son construcciones culturales, matéricas, porque sí, están hechas de material, pero también están hechas de olores, están hechas de recuerdos, están hechas de ese lugar donde la subjetividad de uno es que uno por ahí se enamoró, por ahí se peleó, por ahí le pasó algo maravilloso o trágico. Entonces hay que preservar las ciudades como el lugar de la memoria de la sociedad. Son la huella física. Entonces, desde ese punto de vista, Brasilia ya tal vez lo sea, tiene como 60 años, 70 años. No fue la ciudad ideal, no hay ciudades ideales. No hay ciudades ideales. Las ciudades son conflictivas, son cultura, superposición, conflicto, son luchas sociales, son, por eso digo, lugares de memoria, son lugares de celebración. O sea, piensen en los carnavales del barrio San Vicente, el valor de los mercados. En un momento se había puesto de moda borrar a todos los mercados, ¿no? Sobrevivió, en el caso de la ciudad de Córdoba, el norte y el sur. Ahí están, bárbaros. Es una maravilla esos mercados, todavía. Los otros, por lo menos, se transformaron en centros culturales, o sea, por lo menos no los demolieron. Entonces, sin memoria no hay ciudad. Y sin ciudad, para mí, no hay civilización urbana. Y sin civilización urbana, volver al campo es una utopía regresiva, lo cual no quiere decir que no haya mucha gente que se pudiera vivir lejos de la ciudad. Pero con la masa demográfica creciente, con un mundo
que ya casi el 50% vive en ciudades y en 30, 40 años va a vivir el 70% en ciudades, las ciudades no son solo el problema, las ciudades son la solución para la vida en sociedad. Sin ciudades vamos a tener un futuro tipo esos cómics de otra época, donde vamos a ver alta tecnología y tribalización y barbarie, ¿se entiende? O sea, gente que tiene alta tecnología pero va a disputar el agua, los alimentos, con alta tecnología. Va a tener GPS, va a tener armas sofisticadas. ¿Para qué? Para exterminarse. Entonces las ciudades también son el lugar donde podríamos no vivir en guerra. Más allá que las guerras, cada tanto se llevan puestas a muchas ciudades. Pero yo creo que las ciudades, por su propia proxemia, por su propia cercanía, son más un lugar de paz que de guerra. Entonces me da la impresión que todas estas ideas de ingenierías ideales, de ciudades ideales, son utopías regresivas. Aunque las ciudades sean muy pintorescas, qué sé yo, tener una pista de esquí en el medio del desierto en Dubái o una torre de 800 metros de altura, está bien, pero esa es la obscenidad de la cultura de los más ricos del mundo y ostentosos, y ese no es el futuro, eso es ínsulas de los tipos que pueden tener eso mientras estén sentados arriba de pozos de petróleo. Porque ni siquiera Nueva York, que es eso, es una maravillosa ciudad multicultural. Digo porque uno ve las películas y cree que son todas torres de vidrio. No, tiene una vida urbana intensísima y muy interesante. Entonces hay que aprender de las ciudades, de las mejores ciudades. ¿Cuál es el desafío que tienen? Insisto, reconciliarse con el territorio. Porque si no, el cambio climático a todas las ciudades costeras del hemisferio norte, al paso que va el deshielo de los casquetes polares, nos inunda buena parte de las ciudades del primer mundo. Gran paradoja. Buena parte de las mejores ciudades están puestas en duda por el cambio climático. En buena hora que a alguna les toque a ellos y se den cuenta que ya la agenda de las energías renovables, variar el paradigma del petróleo, bajar la energía, etcétera, ya es una agenda global del primer mundo. No es todavía una agenda global nuestra. ¿Por qué? Y porque todavía consumimos tecnologías obsoletas que son las que ellos empiezan a descartar, y las industrias sucias que estaban allá nos la mandan para este lado, ¿no es cierto? Pero aún con todo eso, nuestro destino es vivir en ciudades donde sigamos lo más mezclados posible, con todos los conflictos que eso trae. Porque cuando nos dicen, bueno, pero hay manifestaciones, cortan la calle, en todo el mundo pasa eso. En todo el mundo pasa eso. Y en buena hora que la gente pueda cortar la calle, pelear por sus derechos, de manera más o menos pacífica, no matándose. Por eso digo que las ciudades para mí son el lugar de la cultura y hay que defenderlas. No se defienden solas, aunque son bastante resilientes las ciudades, en el sentido de que tienen capacidad de transformarse. Pero me da la impresión que las ciudades, que no hay ciudades ideales. Los ideales tienen que estar en la sociedad para vivir mejor en las ciudades, digamos, un pequeño juego de palabras. No hay ingenierías sociales, ni arquitectos geniales que nos van a decir cómo vivir.
es una especie de contrato social entre esa sociedad civil o la comunidad, los estados y las fuerzas económicas que hay que ver cómo diablos los ponemos de acuerdo. A veces nos ponemos de acuerdo a patadones, a veces por maravillosos consensos. Nunca se sabe. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Iravegna y estoy mandando este mensaje para Hetero Radio. Bueno, te cuento que yo soy de otra facultad, no lo tuve Ale de profesor ni nada, pero sin embargo él siempre conmigo ha sido muy, pero muy buena onda, siempre me ha dicho palabras muy, muy lindas y la verdad que lo aprecio un montón y bueno, obviamente que desde acá yo le mando mis fuerzas para que se reponga bien y bueno, y que nunca me voy a olvidar de las cosas lindas que ha dicho de las casitas y también de mí, que algunas veces ha hablado bien de mí como arquitecto también, así que bueno, para mí es súper importante, ¿no? que un tipo de la trayectoria y tan querido como él también me estime, así que bueno, el estimo obviamente que es mutuo. Decirle que me divierto muchísimo con mi hijo en el Faro, que vamos todos los días. Estamos esperando ansiosos que lo vuelvan a abrir para ir a jugar, que me encanta pasar por ahí, por ese techo, e irme a la placita de atrás. Así que, y que es uno de los pocos concursos que se ha hecho en Córdoba que me gusta. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a los dos, a vos también. La idea de que la calle, las plazas y muchos espacios públicos, aún con una ciudad o con muchas ciudades que tienden a guetificarse en guetos de ricos, guetos de pobres, lo hegemónico, lo dominante sigue siendo los lugares de mezcla social. Que eso le dan una característica particular a una ciudad o a las ciudades argentinas, no solo a Rosario, se la dan en parte a Córdoba, a Buenos Aires y a muchas ciudades mucho más pequeñas, en todo el país y en Córdoba, donde la mezcla es lo que garantiza una ciudad un poco más democrática, no una ciudad clasista donde unos con mucho dinero no se cruzan jamás con los que no tienen nada. Entonces el espacio público, que era un poco uno de los ejes de lo que hablábamos hoy, está ligado a eso. Eso para mí es un valor a preservar en nuestras ciudades. El otro aspecto que tomaba Rafael, que me pareció interesante, es esta idea del papel de los que invierten. Y yo siempre digo, había un tipo que siempre me gustó la frase, no sé si era tan sincero, pero creo que sí, que era el alcalde de Curitiba, que el tipo decía, si el Estado, a través de sus políticas públicas, de espacio público, de equipamiento y de tener planes, marca la cancha, el privado va a jugar bien. Y si no marca la cancha, va a jugar mal. Simple. Ejemplo, yo hago un parque. Lo que está alrededor del parque se valoriza siempre exponencialmente. El Central Park en el corazón de Nueva York hizo ganar miles de millones de dólares a los tipos que tenían o que se consiguieron las tierras alrededor. Ahora bien, que el parque central de una ciudad meca del capitalismo global, que el lugar central sea un maravilloso parque, está muy bien. Eso no está mal. Una parte de ese parque también lo pagó esos que estaban alrededor. El problema es que los estados tengan políticas para que los que usufructúan los mayores beneficios paguen, financien, cofinancien el espacio público. O sea, si es solo darle al privado para que haga lo que quiera sin contraprestación, y bueno, no son funcionarios,
son tramitadores de los privados, lo que tenemos en los municipios. Ahora, si tienen puesta la camiseta de lo público, bueno, van a tratar de que el privado haga un buen negocio para que eso le deje un rédito a lo público. La única diferencia es que lo público no es espontáneo, necesita de políticas dirigidas. Ese me parece el otro tema que plantea Rafael Iglesias. Y por último, me da la impresión que la vitalidad de las ciudades, sí, claro, depende de muchos factores. Depende del empleo, depende de la calidad de las industrias que podamos alojar, depende de con qué quiere intercambiar con otras ciudades y otros territorios. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, una ciudad ambientalmente agradable, sustentable, etcétera, del aire no vive. Las infraestructuras son caras, la radicación de industrias son caras. La ciudad es algo que cuesta miles de millones, hasta una pequeña ciudad es algo. Hacer una casita cuesta miles y miles de pesos, aún la casita más humilde. Entonces, me da la impresión que lo importante es como entender que la ciudad depende de muchos factores, pero que eso no quita, y eso vale quizás para aclararlo, nosotros tuvimos épocas de mayor empleo, mejor distribución del ingreso, más acceso a bienes y servicios, y las ciudades se expandieron en ese contexto. Había más crédito, nuestros abuelos accedieron a la vivienda por gobiernos populares que le dieron acceso a la vivienda, a la educación gratuita, etcétera. Eso un poco se perdió durante muchos periodos históricos. Entonces es lógico que la primera cosa de la agenda pública hoy en una ciudad, más que conseguir cosas nuevas, es defender lo que tengo. Defender lo que tengo quiere decir que cuando me cerraron La Piojera, ese cine, todo trata de recuperar. En Barrio Alberdi. En Barrio Alberdi, o que cuando una plaza se descuidó, la gente trate de reapropiarla, o que cuando una calle se deterioró, o cuando me sacaron la línea de ómnibus. Muchas de las acciones actuales en nuestras ciudades frente a esta presión de dejar sin recursos a las ciudades, en base a la lógica en parte neoliberal, es ser defensivo. Y eso está bien. Es como cuando se protege el patrimonio. Bueno, eso es caro. Que la manzana jesuítica en Córdoba, que las iglesias, que una casa colonial o algo, eso es caro, cuesta plata. Eso es una política defensiva. Reutilizar un baldío y transformarlo en un parque, en una canchita, en algo, está a medio camino porque es defensivo, pero de una posibilidad. ¿Se entiende? Es como reapropiarse de algo que estaba como abandonado. ¿Qué es el denominador común que atraviesa cualquiera de las lógicas que digo? Si hay comunidad organizada, si hay sociedad civil, si hay organizaciones no gubernamentales, si hay facultades, si hay colegios profesionales que tengan en su agenda lo común, el bien común, etcétera, puede haber esperanza de presionar sobre el Estado, de tratar de que en ese Estado esté la mejor gente, que se concurse, que lo controlemos y que no sea un nido de corruptos. Si eso no es así, el Estado no es neutro. El Estado va a ser colonizado por algún CEO en el órgano a nivel nacional o algún bandido más de rapiña a nivel local.
Es decir, que confunde el Estado con una UTE, o sea, hacer una pequeña unión transitoria de empresas para currar algo, para quedarse con la recolección de residuos en una ciudad, para privatizar un servicio que al principio puede ser más barato y después va a ser más caro. Tenemos el caso en Córdoba de que la privatización del servicio de recolección de residuos era para abaratarlo, ya es más caro, porque es un negocio. Más allá de que está muy bueno industrializar la recolección de residuos y todo el ciclo, porque el reciclaje puede dejarle mucho dinero a las ciudades. Entonces, y mano de obra también. Y mano de obra. Entonces, ¿el denominador común cuál es? Que pueda haber esa participación, que pueda haber algún control social y que la arquitectura, bueno, en este caso lo que podemos contribuir los arquitectos, es a que eso esté claro y eso suceda. Si los arquitectos solo quieren ser socios menores del capital y de la especulación, bueno, es como que uno dice, bueno, hay médicos que lucran, ¿no?, con la salud. Sí, bueno, sí. Pero hay médicos que son buenos médicos y se preocupan por la medicina preventiva, por el médico de familia, por las campañas, por la salud pública, que investigan para curar enfermedades, etcétera. Yo a muchos arquitectos les digo, aprendamos de los buenos médicos, de que hay una función social que no está reñida a que le paguen los honorarios y sus cosas. Pero si sola la aspiración de muchos arquitectos es ser socio del capital y aceptar cualquier cosa con tal de cobrar unos buenos mangos, bueno, seremos un lujo superfluo. Hola, buen día. Mi nombre es Javier Giorgi, soy docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, tengo la suerte de compartir con Alejandro la cátedra de Arquitectura CIA dentro del Taller Mediterráneo desde hace ya algunos años. Si tuviese que comentar algo sobre Ale, que me parece como importante sobre su rol, podríamos decir, en la facultad y inclusive en el ámbito profesional y en el hacer de la ciudad, diría, tiene que ver, creo que tiene la capacidad de entender con una mirada como ampliada y compleja el hacer de la profesión, ¿no? Digamos, como no quedándose simplemente en el hacer como tradicional de lo que entendemos por la disciplina, sino entender el entramado de relaciones que se suceden dentro de las decisiones de un proyecto de arquitectura, tanto en el ámbito académico como, podría decir, concretamente en el hacer público en la ciudad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Entender como una dimensión cultural del proyecto, entender las necesidades sociales, los intereses políticos, las necesidades económicas, las variables que la misma disciplina plantea, y todo como esta puja de relaciones que ensanchan, creo yo, el campo del hacer de la disciplina y le aportan una mirada crítica muy aguda y muy clara, podría decir, sobre las cuestiones centrales, y a la vez creo que es muy creativa y propositiva, ¿no? Porque en el fondo tiene como una bajada concreta en el proyecto. Bueno, existe esta complejidad de relaciones, pero nosotros opinamos, operamos y tenemos la capacidad de transformar esa realidad del proyecto. Eso creo que es una visión que tiene él y muy, muy importante tanto dentro de la facultad como de la ciudad. Y como última cuestión, algo que me parece interesante de Alejandro es que tiene la capacidad de reconocer un lugar para cada persona dentro de los espacios de intercambio y de trabajo, ¿no? Como reconocer las capacidades diferenciales que tienen las personas e incorporarlas dentro de un espacio colectivo más amplio, ¿no? Y eso es como muy interesante porque aporta dos cosas. Por un lado, lo hace más diverso, más heterogéneo y más complejo, ¿no? Y entonces
lejos de buscar como miradas homogeneizadoras, me parece que hay una búsqueda de celebrar lo diverso y a la vez como enriquecerse de eso, no tanto en el ámbito académico como, vuelvo a insistir, en el hacer. Entonces, bueno, parece que son dos enseñanzas que yo he tomado de él y me parece que son importantes. Así que bueno, les mando un saludo muy grande, los felicito por este programa que han realizado hoy y un abrazo para Ale. Hasta luego. Alejandro le da forma a todo, así que bueno, un poco fue este programa. Hay conceptos que me quedan picando, que me parecen súper actuales y nos deja pensando incluso más allá del 2021, ¿no? Así que bueno, esto fue Etéreo.